El pueblo de Dios en el pasado vivió temporada donde muchas cosas sucedían, menos lo que eran cosas típicas de la iglesia. Dicho sea de paso, el mundo hoy está pasando por una situación donde nunca más volverá a ser igual. Y la pregunta es, ¿dónde estaba la iglesia durante todas estas cosas sucedían? No hay duda de que la iglesia como sociedad enfrenta una crisis también, porque Dios nos dijo, ustedes van a ser luz, ustedes van a ser sal, pero como que la tiniebla está avanzando demasiado, ¿me entienden? Entonces, en esta tarde vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo debe ser mi mentalidad y cómo debe ser mi perspectiva en la iglesia? Yo sé que ustedes han escuchado muchas personas que comenzaron bien en la iglesia, pero que de pronto se sintieron muy mal y comenzaron a decir cosas. Nosotros pensamos a veces que la iglesia es un lugar donde todo está lleno de angelitos y cosas ahí. Hay muchos ángeles, pero a veces hay un ángel caído frustrado ahí, que posiblemente está en el proceso, pero no somos perfectos en la iglesia. La iglesia somos un grupo de hombres y mujeres que Dios en su misericordia y su amor nos tiene aquí reunidos para adorarle y para honrarle. Amén. Y la respuesta que quiero darle es esa, que trabajemos acerca de eso. ¿Cómo debe ser la mentalidad y la perspectiva de lo que formamos la iglesia? Amén. ¿Estamos listos? Lo primero que tenemos que entender algo. La iglesia no es un asunto, como decía la pastora la semana pasada, que se lo inventó un gobierno, no es un asunto que se lo inventó un hombre en algún punto de la historia. Dios pensó en la iglesia como la representación de Él aquí en la tierra. Él esperó que los gobiernos iban a ser infectados por la iglesia, Él esperó que los países iban a ser infectados por la iglesia y que la iglesia iba a estar en control siempre. Tristemente, cosas han pasado y la iglesia en alguna manera ha cedido el poder. Pero la iglesia nace en el corazón de Dios y algo pasa. Los que han leído la Biblia, los que comenzaron leyendo en Génesis, se dan cuenta que hay dos capítulos en Génesis. Capítulo 1 y capítulo 2, que en mi entendimiento es una división, hace una línea única de la Biblia. Es una parte de la Biblia que es trascendental y la otra es desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Toda esa parte representa un gran segmento de la Biblia donde nos habla, esos primeros dos capítulos de Génesis, nos hablan del ideal de Dios para nosotros. Pero que tristemente en el capítulo 3 de Génesis, el hombre interrumpe todo ese ideal. Y a partir de ahí no hay nada que podamos hacer que humanamente podamos reivindicarnos ahí. Es ahí donde Dios hace muchas cosas, llama a muchos hombres, muchas mujeres, y lo que han leído el Antiguo Testamento, cantidades de cosas suceden. Pero nada fue suficiente para llevar el hombre completamente a Dios. Fue ahí donde el Señor decidió, el Eterno, humillarse a lo sumo y bajar a este mundo a darnos el mensaje más sublime que pudiéramos entender, que hay una salvación en Cristo Jesús. Y la Biblia declara que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. No hay más. Por más cosas que nos vendan, no hay otro medio que nos lleve a Dios. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Cualquier cosa que nosotros sigamos, podemos caminar, pero al final vamos a terminar cansados y frustrados. Porque el único medio de salvación es Jesucristo. Entonces, ¿por qué existe la iglesia? Porque en Jesucristo, ¿verdad? En su sacrificio, en su amor y en su misericordia, todo lo que le conocemos, formamos ese gran cuerpo llamado iglesia. Y es por eso que estamos trabajando esta serie, Iglesia. Porque usted y yo somos parte de ese cuerpo que en Cristo Jesús hemos sido alcanzados. ¿Cuántos ya han recibido a Jesucristo como su Salvador aquí? Amén. Bendito Dios, porque déjeme decirle, si ya usted tiene a Cristo en su corazón, usted ha caminado una gran parte del camino. Es imposible ser parte de la iglesia si usted todavía no acepta a Jesucristo como Salvador. Ya sabemos que Jesucristo es el creador de todo, eso es cierto. Pero la decisión de que usted quiera que Él sea su Padre, que Él sea su Salvador, que usted va a caminar, eso es un asunto personal suyo. Y usted tiene que decidirlo.
nadie debe forzarlo, usted tiene que quererlo, porque usted tiene que entender que eso le conviene a usted, le conviene a su familia y a todo lo que usted pueda irle cerca por ahí. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que dice la palabra en Ezequiel capítulo 22, verso 3, que Dios buscó entre todos los hombres un hombre, y cuando habla de hombre posiblemente está pensando en mujer, porque está pensando en la raza, que se pusiera, hiciera vallado entre Dios y los hombres, y no lo encontró. De manera que la caída hizo un daño tremendo. El hombre y la mujer de hoy quiere hacer todo menos algo que agrade a Dios. Mire usted, a veces los que somos un poco sobrepeso, yo lo digo por mí, sabemos todo lo que no hace daño, pero no lo comemos. Y yo he visto, una de las cosas que Dios me ha permitido es ayudar a la gente en sus luchas emocionales, y me doy cuenta que la gente sabe lo que tienen que hacer. Cuando la gente viene a consejería tan clara qué es lo que tienen que hacer, pero le da cierto temor enfrentarlo y hacerlo. Y el Señor dijo, yo busqué entre todos los hombres y entre todas las mujeres a alguien que hiciera vallado y no lo encontré. Dios sigue buscando ese hombre y esa mujer hoy. Usted sabe que Dios no está tan interesado en los médicos, en los psicólogos, en los abogados. Dios solo quiere encontrar un hombre o una mujer que le ame a Él, que se atreva a ser vallado entre Dios y los hombres. Y la iglesia fue necesaria porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3 y verso 23 que todos estamos separados de Dios. Mire usted, no nos dejemos creer la mentira que nosotros nacimos siendo cristianos. Eso no es verdad. No es verdad. Los niños nacen con un chip de maldad, pero no de bondad. Usted puede ver un niño que nunca interactúa con nadie, pero al final es capaz de hablar mentiras sin usted enseñarle. Le hace berrinche y se pone a usted. ¿Y quién le enseñó a este niño a tener revancha? Bueno, porque eso viene en el chip de él. Usted ve que ellos nacen con la pretensión del poder y la atención. ¿Y quién se lo enseñó? Pero eso viene en el chip de él. Ahora, porque así es la naturaleza. Trabajar en el bien, eso viene de Dios. Y eso es una decisión de nosotros. Entonces, la paga del pecado, dice Romano, es muerte. Pero lo fuerte en todo esto es que estamos separados de Dios. Yo necesito acercarme a Dios. Yo necesito que Dios nunca me mire a mí como que, hey, vete de mi lado, porque yo necesito a Dios. ¿Cuánto aquí necesitamos a Dios, mis queridos? Yo no me imagino qué será la vida de un hombre o de una mujer sin Dios. Ahora, dice Efesios, capítulo 2 y verso. Yo le voy a ir haciendo así de esta manera y no voy a ir verso por verso, usted lo puede anotar, porque yo sé, señores, que ustedes están haciendo un esfuerzo extraordinario. Llegaron de ese evento y recibieron palabras que tienen almacenadas ahí, yo me imagino por 2 meses de palabra. Pero llegaron aquí después de manejar 4 horas. ¿Sí me entienden? Yo entiendo que ustedes necesitan irse a su casa a descansar. Pero vamos a seguir con esto. Amén. O sea, yo sé que estamos en esa realidad, pero quiero compartir con ustedes esto, mi querido, antes que ustedes se vayan a dormir. Me decía mi hermana, bueno, si esta gente viene tan cansado, tal vez se van a dormir. Y yo le decía, no, es que cuando yo veo a la gente durmiendo, le tiro el micrófono. Yo espero que ninguno se duerman. Entonces, ya usted sabe. De Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice que por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y el Señor dice que eso sucede para que nadie se jacte en decir yo di 10 millones de dólares. Es por gracia, señores. Somos parte de la iglesia por el inmenso favor de Dios en nuestra vida. No hay otra manera. No hay otra manera de llegar a ser parte de la iglesia si no es por su gracia y su favor. Usted puede dar todo lo que usted haga y no es suficiente para salvarse. Usted se puede meter en una olla de aceite caliente y hacerse un chicharrón. Y eso no es suficiente. Lo único que nos lleva al cielo es Jesucristo. Entienda eso. Y la iglesia existe por ese inmenso sacrificio que Jesucristo hizo de venir a la tierra y morir en nuestro lugar. Amén. Entonces de eso se trata. De eso se trata. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos en la iglesia? ¿Verdad? Porque está bien, la iglesia existe, esto es lo que pasa, por esto sucedió, pero a mí me pregunta mucho eso la gente. Y entonces, ahora que soy parte de esta iglesia, ¿cuál es mi parte aquí? Y dice, bueno, pero tú eres dueño. Ahora si tú quieres llevarte un bloque o algo, ya tú eres dueño de esto. Bueno, uno de los beneficios grandes que tenemos
es que originalmente, dice la Biblia, nosotros estábamos completamente separados de Dios. Mira que dice Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios capítulo 2, verso 11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Y el verso 12 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí estábamos. No estábamos bien parados espiritualmente, pero Dios en su amor y en su misericordia, mire lo que dice el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otros tiempos estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿No le parece bien? Mi hermano, Dios ha sido bueno y es uno de los beneficios. Es que por su gracia, por su sangre hemos sido injertados en este pueblo llamado iglesia. Mire, mi hermano, yo usted me alegrara por esto. Porque esta es la única manera de no aparecer en el infierno en una olla de aceite caliente ahí. Dios ha sido bueno. Y yo me pongo a pensar, a veces, yo tuve que nacer en un hogar donde antes de yo nacer mis padres estaban divorciados. Conocí a mi papá cuando tenía 7 años. Entonces cuando yo regresé donde mi papá tenía otra señora y yo soy el hijo número 3 varón. El último varón era yo. Y cuando regreso donde mi papá tiene 3 varones más. De manera que yo no tenía nada de atractivo para él. Y desde ahí me rebelé, sí, me puse muy malcriado. Y yo he visto cómo Dios por su amor y su gracia, desde mis 17 años que conocí al Señor, Él hizo la diferencia. Pero también reconozco que cuando comencé en el ministerio tenía como parte de las escorias de esa historia en mí. Y recuerdo que una vez un pastor lo invité a mi iglesia, donde yo estaba, y el pastor, tremendo pastor, y me llevó gente. La gente se quisieron ir con él. El hombre estaba más puesto, predicaba, tenía, tú sabes. Entonces yo me enojé y me puse enemigo del pastor. Pero sí, pero con una cosa seria, mi hermano. Pero hablé con el director del ministerio. Le dije, mire, ese pastor, ¿sabe? No es buena gente. Mira lo que me hizo. Me llevó 3 familias de la iglesia. Y él me dice, ¿pero tú hablaste con él? No, yo no quiero hablar con ellos. Todo. Y me dice, ¿pero tú te sientes en el corazón? No, yo todo bien. Y él me dice, espérate, ¿tú no has hablado con él? No. Y me dice, espérate, y llama al hombre. Y me dice, Diomedes, ven, habla con él ahora. Mi hermano, y ahí fue que yo le cogí odio a ese director del ministerio. Entonces, ya no era solo con el pastor este. Ya yo quería salirme de ese asunto porque, y me di cuenta, Diomedes, tú estás mal. Porque esto no lo debe agarrar tan personal. Y yo creo que a veces en la iglesia, mi hermano, a veces estamos así. Dios ha empezado a hacer una buena obra en nuestras vidas. Pero nos quedamos frenados por algunas experiencias de nuestro pasado. Y no podemos avanzar. Bendito Dios, toda la historia terminó bien. El hombre y yo pudimos hablar. Finalmente hasta perdoné al director del ministerio. Me di cuenta que el problema estaba conmigo. Y todo avanzó bien en el nombre del Señor. Amén. Pero es parte de los beneficios de la iglesia. Podemos verdaderamente vivir vida auténtica y sana. ¿Cuántos anhelan eso, mis queridos? Amén. No hay nada mejor que ser auténtico y genuino en la vida. Porque eso solamente se consigue en Cristo Jesús. Usted puede ir a todos los psiquiatras. Usted puede ir a todos los médicos, a todos los psicólogos, trabajadores sociales, pero no podrán terminar como Jesucristo termina en nuestras vidas. Él es excelente. Él lo sabe hacer. Amén. Un beneficio que nosotros tenemos está en Primera de Pedro. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Y dice de esta manera en cuanto a los beneficios de nosotros en la iglesia. Dice, ustedes son linaje escogido de Dios, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano, ¿qué más? Mire, hay gente que a veces le dicen, tú vas a hacer esto en la iglesia y reniegan y están haciendo cosas, pero no hay nada en este mundo que se pueda hacer con más honra que lo que usted haga para Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en este mundo aquí se queda.
Pero lo que usted hace con Dios es trascendente. Lo que usted hace para Dios trasciende. Porque tiene efecto ahora, pero trasciende a la eternidad. Todos nosotros debiéramos de estar en fila por querer servirle a Dios. Pero otra vez, todavía no hemos entendido en qué consiste la iglesia. Cuando lo entendamos, mi hermano, nos vamos con todo porque lo que ganamos y nos va bien es a nosotros. Ya Dios es Dios. El Espíritu Santo es Espíritu Santo. Pero lo que necesitamos los cambios, lo que necesitamos todavía que los beneficios se activen en nuestras vidas somos nosotros. Él es que nos está diciendo, ustedes son pueblos real, ustedes son pueblo santo, ustedes son real sacerdocio, ustedes son un linaje escogido, ustedes son una bendición como yo lo veo. Pero a veces, cómo nos estamos mirando nosotros es lo que hace la diferencia. Y no importa cómo nos vean los otros, los resultados van a ser como tú y yo nos veamos. Si tú y yo nos vemos feos, nos van a decir feo ahí en la calle. Pero si nosotros nos vemos bonitos, aunque seamos feos, nos dirán bonito. Amén. Porque eso es así. Y se han hecho estudios de que como usted piensa, el cerebro se alinea y suceden las cosas. Entonces, vamos a creerle a Dios que como Él nos ve es bueno así. Amén. Y vamos a caminar en ese pueblo bueno. Una cosa que yo veo, que es un beneficio de la iglesia, es que regularmente la gente en el mundo, todos crecemos en sistemas que son opresores. Los gobiernos, una vez fueron gobiernos para favorecernos. Pero de algunas décadas para acá, los gobiernos son opresores de los pueblos. Y con eso no hay discusión. Ahora, la iglesia, cuando llegamos a la iglesia, por ejemplo en mi país, entre más pobres son la gente, como que más los gobiernos están en control. Y usted ve que le dan unas bolsitas de comida y la gente duran 4 años pasando trabajo por una bolsita de comida que le dan y no vuelven por ahí los políticos. Y como si estuviéramos dentro de una caja. Pero me doy cuenta que eso en muchos otros países latinoamericanos que así se vive. Lo enredan y nos tienen como así. A veces tenemos la oportunidad de llegar a un país como Norteamérica y todavía buscamos dónde está la caja para meterme otra vez. Y en la iglesia es en el único lugar que se rompen esos paradigmas. Porque en la iglesia usted y yo aprendemos que no somos consumidores, usted y yo contribuimos en algo. Amén. Diga conmigo, yo no soy un consumidor, yo contribuyo. Ese es un beneficio de la iglesia, ningún otro lugar del mundo lo va a encontrar. La iglesia nos forma para que ganemos. La iglesia nos forma para que nos vaya bien, para que dejemos de estar en la caja. Pero yo he visto gente llegar aquí y me preguntan, ¿y dónde está la caja a dónde me voy a meter? No, camina, dale para adelante, ya tú llegaste a un país que te ofrece algo mejor, ¿verdad? Pero eso es algo con lo que tenemos que luchar. Ahora bien, ¿están aprendiendo algo? Mentalidad y perspectiva. Eso es definido, porque a veces nosotros hacemos muchas cosas, pero no cuidamos la forma que estamos pensando. Y es que como usted piensa, dice la Biblia, así es usted en su corazón. Yo tengo que saber que como yo pienso, es que voy a actuar, se va a reflejar lo que yo soy en mi forma de pensar. Ahora, ¿dónde el diablo nos ha enredado muchas veces a nosotros? De que no hace creer, no importa cómo tú pienses y cómo estés llevando tu vida, si tú le haces creer a todo lo demás que todo está bien. Y debe decirle, esto es una cosa seria, mis queridos. Porque si usted le corre a sus tinieblas, un día las tinieblas lo va a alcanzar. Dios sabe dónde usted está y dónde estoy yo. Y en el pueblo de Dios, en la iglesia, usted y yo tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguien ahora está en Cristo, es una nueva criatura. Posiblemente los pastores no saben que usted ha dado un paso, pero todavía sigue siendo una vieja criatura. Eso lo sabe usted y Dios. Y para que usted tenga los beneficios, usted tiene que vivir la vivencia de ser obediente. Porque no importa cuánto usted crea, pero lo que va a hacer efecto en su vida es a lo que usted le obedece, a lo que usted cree de verdad, lo que usted hace carne. Hay gente que se saben todas las Biblias, pero viven como si no supieran ni un verso de la Biblia. Porque lo que va a hacer efecto en usted es lo que usted obedece. Entonces, si usted está viviendo una vida que no es como Dios dice, usted es el único que tiene que hacer el alto y pararse. Yo estoy muy contento de que Dios no tiene que poner un detective detrás de nosotros, pero tiene un Espíritu Santo que nos habla en nuestro corazón. ¿Verdad? Y cada uno de nosotros sabemos dónde está la cosa.
Y somos responsables de generar bien para esta iglesia. No hay una cosa que haga más dolor que un miembro de una familia desencarrilado. Y lo hemos vivido. Hemos sufrido por alguien que ha violentado la visión y propósito de una familia. Y hemos sufrido. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Cuando hay alguien viviendo de manera hipócrita, engañosa, señores, sufrimos todos. Pero como decía la pastora, aquí no hay manera de que podamos verte de lejos. Tú eres parte nuestro y nosotros somos parte tuya. Entonces, por eso es tan bueno que podamos vivir vida sana, ¿verdad? Sin esconder nada, pero que Dios sea real en nuestras vidas. Que lo que somos aquí lo podamos ser ahí afuera. Lo podamos ser donde quiera. Yo recuerdo que una vez yo estaba predicando un mensaje. Hay mensajes que uno como que le fluyen los chistes, ¿verdad? Yo estaba predicando un mensaje y hacía muchos chistes. Había una señora visitándonos con una familia y después me encontró la señora en Walmart. Y delante de todo decía, aquí está el Pastorcito Prieto. Pastor, venga a hacernos chistes. Y yo le dije, no, yo lo que soy un pastor, yo no soy un payaso. Pero tú sabes, y después mira, como que la señora se sintió dolida porque le dije así delante de todos también. Y finalmente la señora se convirtió y daba testimonio, pastor, cuando usted me dijo eso me sentía dolida. Ah, claro, pero tú mira como tú me dijiste también, hombre. Tú sabes, eso está duro. Pero yo después pensaba, yo decía, ¿cómo podemos dañarnos, verdad? ¿Cómo podemos afectarnos con cosas que parecen pequeñas pero pueden dañar? Entonces usted y yo tenemos que pensar cómo estoy edificando esta iglesia o la estoy dañando con mi comportamiento. Perspectiva. Bueno, hablemos de la mentalidad primero. La mentalidad, cuando hablamos de mentalidad nos referimos a creencias y actitudes de un individuo que se aprenden a lo largo de su vida con los eventos, con las personas que los rodean y con las circunstancias. Entonces, se ha descubierto que la gente en su cerebro hacen como unos caminos. Mire usted, que cada uno de nosotros tenemos unas avenidas por las que llegamos a nuestra casa. Y posiblemente hay forma de llegar más rápido, pero por donde decidimos irnos, por ahí no vamos siempre. Porque ese es el camino que aprendemos. Entonces, como que nuestro cerebro hace algunos caminos así, con todo esto, con lo que algunos eventos nos hacen, con lo que las personas nos dicen y nosotros vemos en ellas, y con lo que podemos experimentar. De ahí creamos eso que se llama mentalidad, por lo que la Biblia dice, renueva esta forma derriba los argumentos. O sea, la Biblia está fuertemente detrás de todo esto, pero a veces nos cuesta, o sea, y no es tan fácil. Cuando yo le hablaba al pastor el otro día, lo difícil que es mover un pensamiento de esto ya de ahí. A veces hay gente que, por ejemplo, yo me he revolcado por bajar de peso, mis queridos. Y me he puesto de rodillas, me he acostado boca arriba, le he dicho a Dios de esta manera. Pero hasta hace poco me di cuenta que el único que podía bajar de peso era yo. Y déjame decirle, yo hasta vitamina tomaba y me daban cosas y licuado y todo. Y yo me comí un pedazo de lechón desde que salía. Así no iba a bajar nunca, mi querido. ¿Usted me entiende? Pero, porque ya yo tenía eso en la mente. Incluso cuando mi esposa me decía no coma tanto, yo me ofendía con ella. Sí, yo decía, no, esta mujer que cree que para qué es que yo trabajo. Entonces, tú sabes, pero no es acerca de eso. Entonces, yo tengo que entender que al que le conviene es a mí, ¿verdad? Yo soy el que tengo que bregar con eso. La mentalidad tiene que ver con esa vivencia que tú construyes por largo tiempo y que se apropia de ti. Es lo que la gente te dice, lo que tú oyes, son las experiencias que vives y eventos te forman esa mentalidad. Y si no son buenas, ustedes no han escuchado gente que dicen, este tiene buena mentalidad y este tiene mala mentalidad. Este es optimista y este es, ¿verdad? Porque habla de mentalidad, porque se deja ver en muchas áreas. Y es la pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Cómo es mi mentalidad? No lo que ustedes creen de mí, pero ¿cómo soy yo? De verdad, de verdad. ¿Cómo pienso yo cuando tengo mi reflexión? ¿Qué pienso yo cuando voy manejando el carro? ¿Qué pienso yo en esos tiempos tranquilos en la cama donde los niños no molestan, donde no tengo a nadie que me llama? ¿Qué es lo que yo pienso de verdad, de verdad? ¿Cuál es la voz que escucho? ¿Eres un ganador o eres un perdedor? Porque alguna referencia tenemos nosotros en la vida. Y como iglesia tenemos que entender que de alguna manera los paradigmas del pasado tuvieron que quedarse clavados en la cruz ya. Y vamos a luchar por lo nuevo en Cristo. Amén. El Señor dijo, no le vamos a poner un paño nuevo a un vestido viejo. Ni vamos a echar odre nuevo
vino nuevo en odres viejos. Porque no hace sentido. Y el Señor quiere empujarnos en esto. Y cuando hablamos de perspectiva, estamos pensando en un concepto que está relacionado con el arte. Y se define como el arte de representar en una pintura los objetos tal y como aparecen en la vida real. Y tiene que ver mucho cómo las personas pueden ver en diferentes ángulos lo que está ahí en esa figura. Y ustedes saben que lo ponen como dimensionar. Y en el mundo de la salud mental se maneja mucho como la profundidad de las cosas, como tú las puedes ver, como tú las puedes visualizar. Pero si le ponen una pintura que es un caballo, por decir algo, esa foto del caballo tiene que ser lo más parecida al caballo. Que cuando usted ve el caballo, diga, ¿verdad? A veces a la figurita de los niños le hacen un caballo que parece como un lechoncito. Pero uno sabe que así no es las cosas, uno se lo explica. Aunque no parece, pero eso es un caballito, mijo. Tú sabes, o mi netecito. Pero la perspectiva tiene que ser, por ejemplo, cuando uno empieza un negocio, en términos comercial, la perspectiva es que me va a ir bien. Yo espero en los próximos 2 años llegar aquí, ¿verdad? Cuando uno empieza, cuando uno se casa, uno dice, mi perspectiva es que todas estas trailers de ilusiones y de planes que yo traigo, lo pueda desempacar poco a poco y usarlo. Pero cuando uno se casa, se da cuenta que con una mochilita aquí ya está bueno. No necesita tanto trailer, ¿verdad? Porque la vida es así. Pero uno se planea las cosas, pero son las perspectivas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos perspectiva en la vida. Yo voy a ser un médico cuando yo estaba creciendo, yo voy a ser un abogado, yo voy a ser un psicólogo, yo voy a ser un psiquiatra, voy a ser una persona de negocio, pero en la realidad a veces vivimos otras experiencias. Y como nos reinventamos en esto, es que hace la diferencia. ¿Amén? Ustedes están muy cansados. Porque les quiero decir 3 cosas. 3 cosas que son clave en el asunto de cómo nosotros tenemos nuestra mentalidad y debemos tener nuestra perspectiva en la iglesia. ¿Les gustaría oírlo? Amén. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo sé que ustedes van a dormir mucho hoy cuando lleguen a su casa porque están cansados. Están cansados. Miren, lo primero que nosotros necesitamos en esto, en términos de mentalidad y perspectiva en la iglesia, es entender que todo lo que nosotros somos y donde estamos no depende de nosotros, depende de Él, es por su gracia. Hermano, usted y yo solamente somos contribuidores. Usted y yo no debemos venir aquí a consumir la energía a nadie, porque Dios nos puso aquí como un regalo por su gracia y su favor. Hay una ilustración que me gusta mucho porque habla de una gente que están alando una carreta en liderazgo. Ustedes lo han visto, yo me imagino. Y hay unos que van sobre la carreta muy contentos. ¿Sí saben lo que es una carreta? Y van un grupito sentado ahí muy bueno, pero hay otros que van como que tratan de ayudar, pero hay otros que le van poniendo como ladrillo y cosas para que no puedan correr, avanzar Y alguien decía que a veces esos 3 tipos están representados en la iglesia. Pero yo tengo la esperanza que aquí en Congregación Cristiana solamente estamos los que alamos la carreta, ¿verdad? Los que estamos empujando para allá. Que no hay gente haciendo ladrillo ahí, poniendo las cosas difíciles en el nombre del Señor. Amén. Pero debemos entender eso. Que somos parte de la iglesia por el amor y la misericordia de Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 8. Que Dios muestra su amor para nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es mucho, mi hermano. Yo tengo un hijo y una hija, pero la verdad es que yo no he visto ningún problema social por el que yo sea capaz de sacrificar un hijo mío. Estoy creciendo, yo le digo eso con honestidad, tal vez soy el único así, pero que yo no, créanme, no puedo sacrificar uno de ellos 2 por mí mismo. Son de Dios, Dios que haga lo que quiera con ellos. Pero yo no puedo como de que, y cuando yo miro que Dios al único hijo que tenía, lo sacrificó por gente tan mala como Diomedes. Hermano, eso es tremendo. Que no lo merecía. ¿Sí me entiende? Y todavía no merezco tanta misericordia y amor de Dios, que no lo merezco. Es por su gracia. ¿Usted lo entiende? Pero me sorprenden tanta gente que creen como que Dios es como un limosnero que le está pidiendo una limosna a ella. Señor, el día que Dios decide, usted deja de respirar, mis queridos.
Usted respira hasta cuando, y déjeme decirle, en el COVID mucha gente tuvieron que respirar con tanques de oxígeno. Y eso le salía carísimo. Yo conozco a alguien que el bill ya le iba por $1 millón. Y él decía, yo le dije, mijo, pero mejoraste chicharrón y que te coman. Porque ya esto va a estar duro a la cosa ahí. Oye, ¿y cómo tú vas a pagar toda esa plata? La cosa es dura. Y usted y yo respiramos gratis, a veces hasta hacemos un mal uso de la respiración y como que no nos cuesta nada. Y aún así somos ingratos, es lo que yo quiero que usted piense. Respiramos por su gracia, mi hermano. Ese es el mayor milagro y regalo de Él. La segunda cosa en términos de mentalidad y perspectiva que quiero que ustedes lleven es que usted y yo debemos tener un entendimiento. Y es que Dios nos ayuda en las crisis, pero no nos va a revelar el proceso. Y a veces nosotros estamos más preocupados en ver cómo es que Dios lo va a hacer a pasar el problema. ¿Sí me entiende? Mire, como creyente en Cristo Jesús, parte de la iglesia, no se rompa la cabeza en los procesos que Dios no se lo va a enseñar. Él le va a ayudar a salir. ¿Cuál es la misión de nosotros? La misión de nosotros es creerle a Dios. Tener confianza que Él lo hará, que Él es bueno, mi hermano, no me va a dejar aquí. Pero Él no me va a revelar el proceso. Si usted es un chef y alguien come su comida y dice, ay, enséñame a hacer este plato. Mire, usted le va a dar vuelta y le va a hacer todo y yo te mando la receta y nunca se la manda porque, oye, para eso fue que usted aprendió a ser chef. A veces la gente viene y me dicen, pero Dios me dice, ¿cómo es que tú das consejos? Enséñame. Yo le digo, mira, sí, se hace esto y se hace eso. Pero yo no le puedo dar todas las cosas porque entonces, mi hermano, ¿de qué como? ¿Sí me entiende? Los expertos nunca enseñan los secretos. Los pastores saben que hay unas megas iglesias y que tengan unos crecimientos tremendos y uno agarra los libros y agarra la técnica de ellos, pero no rinde porque los secretos de verdad, para ellos dárselo, tiene que ser un amigo hincha de ellos, mi hermano. Porque si no, no lo tienen. Los expertos nunca dan los secretos. Entonces recuerde que el experto es Dios. Y a veces nosotros estamos, Dios, ¿cómo que? Y a veces por eso andan cristianos buscando una palabra. ¿Verdad? Y ahí es donde hay unos profetas que yo creo en el don de la profecía que son serios. Pero se ha levantado una lluvia de charlatanes en profecía, mi hermano, que yo me cuestiono si son brujos o de verdad son profetas, ¿sí me entiende? Pero hay profetas serios, es un don de la Biblia. Pero hay muchos charlatanes ahí en ese asunto, pero se da en esto porque la gente tiene un hambre en las crisis, sabe cómo va a ser el proceso. Entonces mire qué dice Marcos capítulo 4, acerca de eso, Marcos capítulo 4 y verso 26. Marcos 4, 26. Me llamó mucho la atención esto porque a veces uno se está rompiendo la cabeza por cosas que no es lo que tiene que hacer. Y usted y yo en la iglesia de Dios tenemos que tener esta mentalidad. Estoy en crisis, Dios me va a ayudar, pero este asunto está en sus manos. Yo no tengo por qué tener los detalles de cómo voy a salir de aquí. Marcos 4, 26. Miren lo que dice. Y decía además, así es el reino de Dios. ¿Cuántos son parte de ese reino? Amén. Gloria a Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es el mismo secreto que Dios hace trayéndonos solución a nuestros problemas. Usted y yo no sabemos, pero Él nos va a resolver. De algo tenemos que tener seguro, es que Dios nunca nos dejará en el valle del sufrimiento. Pero no nos tiene que revelar siempre cómo lo va a hacer. Mire usted, a veces la gente se están rompiendo la cabeza por esto. Pero hay cosas que Dios no nos conviene que nos diga. Imagínense que Dios vaya a República Dominicana y le diga cuándo va a ser el rapto. Que el Señor le diga a los dominicanos, el jueves yo vengo y levanto mi iglesia. Mi hermano, van a comenzar los hombres a usar la tarjeta de crédito. Y que para dejarle una deuda al anticristo. Pero de a duro. Y las mujeres en mi país no tienen el pelo tan lacio, tan así, algunas, ¿verdad? Van a comenzar a irse a los salones y usted va a ver el humazo de esos lugares, mi hermano, y esas mujeres. Y cuando le pregunten, ¿y por qué te estás arreglando el pelo? Y tú no oíste que ya viene el Señor. No vamos a ir con el pelo arregladito para el cielo y todo. Y se hace un chismoteo como usted no se imagina. Entonces yo pienso que es mejor que Dios se guarde su secreto.
Y que sí hay cosas que nos dan idea de que el Señor está cerca, pero el día no lo sabemos. Porque yo pienso, si nosotros los dominicanos nos diéramos cuenta de esto, mi hermano, tremendo rollo que haríamos, tremendo. Yo hablo de los dominicanos porque a ellos yo los conozco. Yo me imagino que cada país tendrá su historia. Pero ya usted sabe, mis queridos. Entonces, Dios se va a guardar la prerrogativa cuando estamos en la crisis. Mi querido, yo estoy en este mensaje. Estoy pasando procesos. Pero he dejado y descanso en las manos de Dios. Yo sé que al final todo va a estar bien. Pero a veces perdemos la fe de seguir confiando en Dios por ver cómo es que va a ser el proceso. Descansemos en el Señor. Quiero brevemente decirle 3 cosas por lo que Dios no nos va a revelar el proceso. Primero, porque Dios no necesita realmente la opinión de nosotros, Él es soberano. Él sabe lo que está haciendo. A veces nosotros cometemos cantidad de errores y para Dios ayudarnos a alinear la vida donde debe ir, debe hacerlo con su soberanía, sin mucha opinión de nosotros. Entonces, mi hermano, aunque tú grites, aunque tú llores, aunque Dios sabe lo que está haciendo, estemos tranquilos. El Salmo 23 dice, Él es mi pastor, yo soy su oveja, pero algo seguro va a pasar y es que voy a necesitar descanso. Voy a necesitar que me lleven a un agua de reposo. Voy a necesitar que unjan mi corazón. Voy a necesitar que mi cabeza pueda tener esa unción que Dios dice que va a poner ahí. Y finalmente Él dice, hey, yo voy a necesitar que el Señor pueda exhibir su gloria en presencia de los que me angustian. Y Él es mi pastor, pero no estoy exento de todo eso. Dice en Isaías, yo soy tu Dios, pero va a pasar por el fuego. O cuando tú pases por el fuego, soy tu Dios, pero cuando pase por las aguas. A veces nosotros pensamos que la vida cristiana es como estar comiendo ice cream y pizza, y no es así, mis queridos. Es así como usted la está viviendo y yo también. Lo que formamos la iglesia, esa es la realidad. Enfrentamos esto y Dios sigue siendo bueno. ¿Sí me entiende? Pero a veces pensamos que la vida debe ser con la perspectiva que yo me formé mal formada. No. Yo tengo que reeducarme ahora y entender que Dios es soberano y me está guiando al bien, pero que en esta naturaleza caída que vimos, se sufre hasta que lleguemos a esa gloria que Él tiene preparada para nosotros. Amén. Dice Isaías 45:9, ay del que pelea con Dios, ay de esa gente. Y en Job, capítulo 38, el Señor le pega duro a Job, le dice, ¿y dónde tú estabas cuando yo estaba haciendo la tierra? ¿Y dónde tú estabas? Y casi lo abofetea. Porque a veces nosotros somos muy metiches con Dios. Tú sabes, como que creemos que Dios, hermano, tenemos que aprender a descansar en Él. Hay una canción que dice que no hay un lugar más hermoso que estar a sus pies. Pero eso debemos de movernos ahí cada día. Porque hemos nacido en una cultura donde lo único que hemos aprendido, y cuando hablo de cultura no estoy hablando de Norteamérica ni del país donde nosotros vinimos, sino de la naturaleza caída en la que hemos nacido. Que lo único que nos enseñó fue a ser soberbio, que fue a no ser íntegro ni con nosotros mismos. Y como no es posible ser íntegro con nosotros mismos, pensamos que tampoco con Dios lo podemos ser. Hermano, pero vale la pena que descansemos en Dios. Él es bueno. Y la segunda razón por la que Dios no nos va a revelar el asunto de los procesos es porque de verdad Dios no necesita nuestra ayuda. Lo primero es que no necesita nuestra opinión. Y lo segundo es que Él no necesita nuestra ayuda. Él sabe hacerlo. Mi hermano, Él es soberano. Dios es soberano. Y aunque tú no veas, aunque tú estés en el fuego, mi hermano, ¿recuerdan lo que dijeron los amigos de Daniel y Daniel? Mira, rey, tíranos ahí a donde están esos leones, o tíranos al fuego como quiera, pero el Dios a quien servimos, Él puede decidir salvarnos. Si no lo hace, de toda manera, Él sigue siendo nuestro Dios. Hermano, convicción capaz de hacer algo en nuestras vidas. Yo creo que parte de lo que, esa tiene que ser nuestra mentalidad, esa tiene que ser nuestra perspectiva de fe. Si Dios no lo hace, nadie podrá hacerlo. Nunca voy a poder hacerlo mejor que Él, que lo haga Él. No importa cuántas cosas se caigan y se desbaraten, no importa. Lo que quede al final es lo bueno. Pero a veces nosotros estamos ayudando demasiado a Dios.
Estamos ayudando demasiado a Dios. Y solamente piensen en lo que han tratado de ayudar a Dios en la historia. Uno de ellos fue Sara y Abraham. Y hoy por hoy el mundo está pagando un precio por eso. Pero conocemos mucha gente ordinaria que hemos tratado de ayudar a Dios. Y tenemos consecuencias que tal vez una vida no basta para repararla. Porque lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios lo haga a su manera. Y solamente esperar el proceso, que creyendo en Él y teniendo paciencia. Amén. Yo sé que usted dice, no, Dios mío, ¿tú por qué no sabes? Es que si eso no pasa esta semana, si eso no pasa hoy. Tranquilo, mi hermano. Tú no lo podrás hacer mejor que Dios. Eso es lo que tú tienes que saber. Es que no lo podrás hacer mejor que Dios. Porque es que Dios te ama más que tú mismo, mi hermano. Yo sé que Dios me ama más que yo mismo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué me cuesta descansar en Él? ¿Amén? La tercera cosa por la que Dios no nos va a revelar el proceso es porque Dios no quiere que tus amigos se involucren. A veces, cuando Dios no nos revela rápido las cosas, nosotros, ¿dónde nos enganchamos? ¿En los amigos? Oye, ¿qué tú crees de esto? Mira, parecemos radio cuando las pilas se le están dañando ya. Y Dios nos mira desde el cielo y dice, ¿te va a hacer problema este? Mire usted, los seres humanos, entre más opciones tienen, más problemas para decidir tenemos. Por eso Dios nos puso un solo corazón. Porque si pudiéramos tener muchas opciones, tal vez no había puesto 3 o 4 corazones. Pero nos puso un solo corazón para que tengamos un enfoque en la vida. Entonces, cuando usted llama a 10 amigos y le dan 10 sugerencias, y los amigos creen que un consejo es una obligación, es un mandato para que usted obedezca. Los consejos usted lo escucha y lo hace si quiere, pero no lo tiene que hacer. Pero nuestros amigos no piensan así. Nuestros amigos piensan que cuando le dan un consejo usted lo tiene que hacer, o usted no lo considera como buenos amigos. Entonces Dios dice, ¿sabe qué? Mejor no te voy a decir la cosa para que ellos no se involucren. Y usted y yo tenemos que aprender, mi hermano, y tener esa convicción. Si Dios está bregando en este proceso, yo voy a dejar de estar molestando tanto a los amigos. Voy a creerle a Dios. Voy a esperar que resuelva este proceso, confiando y teniendo fe en Él. Tranquilo. Mire, dice la historia, cuando se hacían sacrificios en el Antiguo Testamento, puede ser una especulación o puede ser una verdad. Eso son informaciones extrabíblicas. Que regularmente los animalitos para los sacrificios estaban como en una jaula. Y cuando llegaba el momento de tomar uno de esos animalitos para un sacrificio, iban a esa jaula, o donde estuviera ahí, y la traían para llevárselo al sacerdote. Si el animalito se movía mucho durante lo estaban tomando, ya no calificaba para hacer un sacrificio, porque se movió mucho. Y lo dejaban. Tenían que agarrar un animalito que no se moviera mucho y que estuviera. Y por eso dice la Biblia que el Señor fue manso durante todo su proceso de sufrimiento. Y yo creo que a veces nosotros no pasamos los procesos bien, no pasamos la crisis bien. Y Dios tiene que tardarse un poquito más hasta que nosotros nos pongamos en órbita con Él. Y entonces corre la cosa, pero a veces nos movemos mucho como sacrificio, ¿sí me entienden? Y yo he tenido que cuestionarme esto. Yo he dicho, Señor, cuidado si yo me estoy moviendo mucho o qué. Porque yo quiero que la cosa avance. Pero si te mueve mucho, se tiene que parar el sacrificio entonces. ¿Sí me entienden? Según ese criterio. Pero yo sí creo que Dios quiere ver que nosotros confiamos en Él. Mi hermano, que estamos descansando en Él. Entonces hemos dicho 3 cosas por las que Dios no nos va a revelar. Primero, Dios no necesita nuestra opinión. Segundo, no necesita nuestra ayuda. Y tercero, no quiere que nuestros amigos se involucren. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y la última cosa que le quiero decir, y le he dicho 3 cosas que debe ser mentalidad y perspectiva de la iglesia. Primero, que estamos en la iglesia por el amor inmenso de Dios y no por nuestros méritos. Amén. Segundo, debemos entender que Dios nos ayudará en la crisis, pero no nos va a revelar los procesos. Y la tercera cosa que quiero que llevemos es que debemos entender que al final el que pierde es Satanás, no usted y yo. Vamos a tener presión y muchas cosas, pero venga conmigo a Apocalipsis capítulo 20 y ya ahí terminamos. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 en adelante. Y mire qué dice. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió
al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dice el verso número 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Entonces, es verdad que Satanás a veces nos pone las cosas complicadas, pero usted y yo tenemos que tener la certeza que usted y yo vamos para arriba y Satanás va para abajo. Amén. Satanás no va a ganar. A veces a nosotros nos vendieron como que teníamos que estar escondiéndonos detrás de los árboles de Satanás. No, Satanás tiene que esconderse de nosotros. Y él es el que se tiene que echar para atrás, porque la Biblia dice que lo resistamos firme y él tendrá que huir de nosotros. Entonces tranquilo, sí, nos pega tardo, nos hace sufrir, pero al final quien va para abajo es él. Y debe decirle, cuando Satanás, lo que Satanás es sabio es recordándonos nuestro pasado. Recuerda que tú eres una podredumbre, mira todo lo que tú hiciste. Recuérdale, cuando él le recuerde su pasado, recuérdele su futuro. Dígale, Satanás, sí es verdad que eso pasó en mi vida, pero mira lo que a ti te va a pasar allá adelante, mijo. En una olla de aceite caliente que te van a echar, ahí va a haber chicharrón por todos lados, mi hermano, de ti. Entonces no hay, sí es verdad, yo hice ese error, pero mira lo que te va a pasar a ti allá adelante. Cuando él le acuse con su pasado, enséñale su futuro. Tengo una perspectiva de que usted y yo vamos a ganar, mi hermano. Usted y yo no vamos a perder. Póngase de pie y vamos a orar. Dios ha sido bueno. Dios nos tiene en esta iglesia porque Él tiene planes. Él pudo tener 10,000 personas que no fuéramos ninguno de nosotros, pero su amor y su gracia se quiso ver en nuestras vidas. Él pudo tener a 1000 hombres y no tenerme a mí en su iglesia, pero Él pensó en Diomedes. Mi hermano, si Dios pensó en ti, ¿por qué eres difícil para Él? ¿Por qué a veces no queremos pagar el precio de caminar con Él? ¿Por qué no queremos que su iglesia, su pueblo, su novia sea bonita? A veces somos nosotros los que la pintamos fea por nuestras mentalidades y nuestra perspectiva dentro de la iglesia. Seamos relevantes a la altura del Dios relevante que nos ha salvado. Y no tengamos miedo, porque el enemigo al final, dice la Biblia, tendrá que huir y va para abajo en el nombre del Señor. Amén. Lo único que podemos seguir es gozándonos y dándole gracias a Dios por ser parte de esta comunidad llamada iglesia. Y seamos parte de todo lo que Dios va a hacer. Seamos instrumentos de construcción. No solo consumamos energía, no solo consumamos recursos, pero pidámosle a Dios que nos ayude a ser constructores de su gracia. Amén. Yo no sé si aquí habrá alguien. Yo sé que estamos tarde y que tenemos que irnos, pero habrá alguien que querrá orar. Tal vez está pasando por un proceso de su vida donde está desesperado y quiere ver lo que Dios va a hacer. Hermano, yo quiero decirte que en el nombre de Dios, no importa cuán oscura esté la noche, un día va a amanecer. No importa de qué tamaño sea la crisis, un día vendrá la abundancia. No importa cómo se llame la enfermedad, un día tendremos salud en el nombre de Dios. Pero tenemos que creerle a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que creer que el Dios que nos ha llamado no nos va a dejar aquí, mi hermano. No nos va a dejar. Habrá alguien que necesite oración. Habrá alguien. Gloria a Dios. Habrá alguien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Padre del cielo, gracias. Gracias. Porque tú eres un Dios de misericordia y de favor. Señor, tú eres un Dios que nos impresiona, nos sorprende, nos asombra. No merecemos tanto de ti, pero tu amor y tu bondad, Señor, nos ha llevado a otro nivel. Señor, si hay algo del pasado en nuestras vidas que no nos deja irradiar tu luz en esta comunidad llamada iglesia, rogamos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu palabra, tu Espíritu Santo lo revele a nuestras vidas y que podamos rebelarnos contra eso y que tu gloria se exhiba en nosotros. Señor, gracias por los pastores de esta casa. Gracias por sus líderes y gracias por cada uno de los que aquí estamos.
Padre, te necesitamos más que nunca. Ahora, los que están aquí pasando en situaciones difíciles, yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo le confirme una vez más que no están solos, que como tú dijiste, no temas, porque yo soy tu Dios, te ayudaré y que voy a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Que cada uno de nosotros podamos sentir tu presencia, Dios, podamos sentir tus manos de amor en este proceso. Pero, Señor, ayúdanos a creer y a confiar en ti hasta el final. Señor, que nos puedan recordar como hombres y mujeres que creímos en ti, que podamos dejar un legado de fe en esta tierra, Señor. Gracias por la oportunidad de ser tu pueblo, por la oportunidad, Señor, de vivir una experiencia que aún los ángeles no pudieron vivir. Pero te adoramos y bendice esta iglesia, Señor, y llévala al nivel donde tú tienes programado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.